Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. El Espíritu Santo se ha manifestado en esta mañana para traer sanidad y liberación. Es necesario que cada uno de nosotros pueda entender esto y disponerse. Ponerse aquí el cartelito para Dios disponible, para que Él haga conforme a su voluntad. Amén. Los niños pueden ir al programa Atención Niños y Jóvenes. Hoy vamos a estar teniendo otra nueva clase. Le damos gracias a Dios porque podemos hacer la escuela dominical, que ha sido de bendición para muchos, porque estudiar la palabra de Dios siempre es muy beneficioso para nosotros. ¿Eso? Él quiere que el niño vaya, pero el niño se durmió. Mira, lo despertó. Para la clase, vamos para la clase, vamos para la clase. Necesitamos varios Jesús. Necesitamos varios Jesús. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Vamos pues. Pero es que tengo sueño, vamos para la iglesia. Bueno, yo les voy a decir, yo a mis 3 hijitos, ellos ya me perdonaron. Porque yo sin misericordia ninguna, todos los domingos, les jalaba la cobija, les jalaba por los pies. Pero, a la iglesia. Pero mamá, nada. Y se callan. Pónganse esa ropa. Yo el sábado acomodaba todo. Le limpiaba los zapatos porque a mí no me gustan los zapatos sucios. Le limpiaba los zapatos, le limpiaba todo, ¿verdad? Y le ponía todo ahí. Se visten. Eric Gabriel que lloraba. Y se callan la boca. Y mi esposo me decía, primero no teníamos carro, así que nos íbamos de Baruta a los 2 caminos. A mí no me vengan a decir, ay pastores que está lloviendo, ay pastores que no hay transporte. 3 muchachitos y ráspale, ya no me agarraba por aquí, por la trabilla del pantalón. Ese ya sabía que ya se agarraba de aquí. Eri en el cosito y Orlando cargaba a José aquí. Y ráspala. Y nos íbamos a la iglesia en el metro, o sea, como fuera, y llegábamos todos los domingos del mundo. Todo, porque como no teníamos dinero, no había vacaciones, no había playa, no había viaje, no teníamos carro, así que ¿para dónde íbamos? Para la iglesia. Íbamos los sábados a limpiar toda la iglesia la limpiábamos, pasábamos la pulidora, orábamos por la silla, limpiábamos toda la silla, la oficina del pastor, todo, era una quinta de 2 pisos. Pasamos la aspiradora en alfombra. Mi esposo, Yanubis así, y yo, y ahí fue donde una profeta me dijo, estás embarazada de José Orlando, vas a tener un hijo varón. Hola Samuelito. ¿Cómo estás, Josué? Así que a mí no me van a decir, ay no. Y yo cuando ya estaba más grandecito, que teníamos ya un carro, porque el Señor nos dio un carro, porque el Señor nos ha dado muchas cosas, el Señor nos dio un carro, y mi esposo tan bello, él me decía, me voy, y si no estás allá abajo, me voy. Así que yo tenía que correr con esos 3 muchachitos por ahí para abajo, y cuando él daba la vuelta así, yo estaba ahí. Bella, nunca despeinada, sin maquillaje, nada, zapato, todo, con mis 3 muchachitos, y mis hijos limpiecitos, y los sentaba al lado mío y no iban para la iglesia infantil, aquí así. Y si lloraban, le daban un pellizco, y le pellizcaba y le decía que no lloraba. No, ay, es que no quiere venir. No quiere venir. Usted no se manda. Yo estoy tipo la mamá de George Harry y yo. Así, tal cual. Usted no se manda. Que mamá, que voy, pero no vas. José Orlando sabe que así. Que un papelito, que agarré el papelito y lo tiré en la calle, muchacho. Eso era pecado. Pobrecito, ¿vale? Pero ellos son buenitos, ¿viste? Ya crecieron y ahora José Orlando se la dice, porque con el nieto no he sido así. Con el nieto estoy en la gracia. En ese tiempo estaba en la ley. Con el nieto es un hijo mío. ¿No quieres comer? No come. ¿Cómo le decía José Orlando? Mastique y trague. Mastique y trague. Punto. Bueno, vale. Esto era para ganar tiempo y para que agarraran palco.
Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Los que no vinieron la semana pasada, porque se fueron de carnaval, vamos a hacer lo más pronto posible de subir la prédica, porque de verdad que estuvo muy interesante y tiene unos fundamentos, valga la redundancia, principios fundamentales de nuestra vida cristiana. Realmente no tiene desperdicio y es necesario que todos la escuchemos para que todos entendamos lo que vamos a estar hablando. De aquí en adelante yo voy a explicar un poquito sobre algunos puntos que se tocaron, la dio el apóstol Orlando y nos habló sobre, hizo como un mezcladito, ¿sabe? Que solo lo sabe hacer él, para explicarnos y hacernos llevar a nosotros a la conciencia de la importancia que nosotros no tengamos sincretismo. Sincretismo hay sincretismo de diferentes tipos. Por ejemplo, nosotros los venezolanos culturalmente somos sincretistas. Estamos permeados, nuestra cultura no se puede decir que es pura, ¿sí? Nosotros hemos recibido influencias de África y de los indios, ¿me explico? Entonces nuestra cultura, después con el pasar de los tiempos, nuestra cultura se permeó con lo americano, con lo español. Entonces imagínense, después de la Primera Guerra Mundial, toda la gente que vino, entonces nacieron toda esa gente mezclada y podemos vivir todos aquí con una cultura muy mezclada. Por ejemplo, a ti te dicen, la comida típica venezolana, tú puedes decir es la arepa, pero en Colombia también comen arepa todos los días. ¿Me explico? Entonces nuestra cultura es sincretista hoy en día. Y el sincretismo lo puedes llevar a la religión. ¿Y qué es eso? Que tomas un poquito de cada religión y vives tu vida de esa manera. Entonces pones en práctica en tu cristianismo diferentes corrientes de pensamientos religiosos y así haces tu vida. Y el problema de tener eso es que el evangelio no tiene efectividad. Encontramos mucha gente dentro de la iglesia que el evangelio no le funciona por dos conceptos básicos. El primero y el error más grave es relacionarte con Dios a través de la religión, porque las religiones son dogmas, ritos, prácticas, costumbres, y la religión no tiene el poder transformador, ni tiene efectividad para manifestar el poder de Dios. Y la segunda es ese sincretismo, que no solamente tienes la palabra pura, el evangelio puro, sino que, bueno, hoy en día es una cosa impresionante. Uno tiene que tener cuidado en las redes sociales porque todo el mundo habla de Dios. Y les voy a decir, uno de los engaños del último tiempo es el ecumenismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a mí no me importa si tú adoras a Saibaba, si tú adoras a los testigos, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres evangélico, si tú eres esto, si tú eres otro, todos tenemos el mismo Dios y todos somos uno. Ojo con eso, mucho cuidado con eso. Hay un solo Dios todopoderoso. Se manifiesta a través del Espíritu Santo que revela su palabra. Pero usar la palabra fuera de contexto también es peligroso. Así que hay que estar muy alerta. Y yo le añadiría un error más grave, que es el que nos explicaba el apóstol Orlando, la ignorancia. Por eso este ministerio se caracteriza por ser un ministerio de enseñanzas. Nuestro objetivo es enseñarte. ¿Para qué? Para que despiertes, abras los ojos y entiendas, y el evangelio te funcione. Entonces, dentro del marco de ese sincretismo, conocemos y hemos visto mucho, y nosotros también una vez estuvimos allí, cristianos en donde estamos haciendo una mezcla de vivir bajo los rudimentos de la ley, lo que nos conviene, lo que nos gusta, y lo que, como dice el apóstol Pablo, tiene una apariencia de piedad, y reclamar nuestra herencia según el nuevo pacto. Y no es así. Nosotros pertenecemos y estamos bajo el nuevo pacto. Dentro de ese concepto y ese objetivo de poder ser libre de la ley y abandonar todo eso, nuestro apóstol nos llevó más profundamente y nos habló sobre el libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender y saber que lo que se hace dentro de la iglesia y tus funciones como creyente, tienes la libertad
de hacerlo y que no se hace por obligación ni por imposición. Dentro de esas cosas, el punto álgido, cómo tú das en la iglesia, porque lo que la mayoría de la gente conoce es el diezmo. Es necesario que ustedes, no sé si algunos de ustedes, los que están aquí, que nos visitan de vez en cuando, los que tienen poco tiempo, no sé si ustedes se han preguntado, bueno, pero ¿por qué no piden diezmos? ¿Alguno lo preguntó? Ay, sí. No, dijeron así, yupi, aquí no piden diezmos. De mi iglesia. Algunos se lo tienen que haber preguntado, ¿verdad, Jessica? Hay mucha gente se me acercó y me dijo, ay, pastora, ¿cómo hago yo para diezmar? Ahora se van a hacer los Luis. ¿Ves? Entonces es necesario que se pueda entender y que usted tenga un argumento sólido para que esta verdad se revele a tu vida y seas completamente libre. Amén. Dentro de ese concepto, él habló de que Dios, les voy a hacer un pequeño resumen así a medida de, así como una introducción, para que ustedes sepan de dónde venimos hablando y no hablar sobreentendido. Él habló y nos decía que desde el principio Dios le dio al hombre dos caminos, le dio la oportunidad de elegir y lo basó en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 19. Eso lo vamos a leer más adelante. Después nos habló de que el hombre tenía ese libro albedrío y nos dio algunas definiciones. Yo le voy a leer textualmente una de las que él utilizó, que puso así: es la capacidad de decidir o elegir según mis propias decisiones. Libertad individual que requiere una reflexión y una elección consciente. Es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. El objetivo en sí del mensaje no es que tú sepas o no si tienes libre albedrío. El objetivo es que seas libre para escoger lo mejor y vivir de manera que el evangelio te funcione. Pase por aquí, Hortensia, aquí hay uno. Carla, dale un puesto a Hortensia, porque aquí está la esposa del señor Ángel. Hace el favor. Ahí está. Por aquí hay uno, papi. Mira, te lo guardé para ti, pues. Ok. Entonces, lo otro que él habló, él dio ese concepto y después nos explicaba una cosa que también es una verdad que tenemos que entender, y es esta: que en la Biblia no hay dos testamentos, sino que hay dos pactos. El antiguo pacto, que fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, que estaba basado, y después, primero Él escoge al pueblo. Él libera al pueblo del yugo, de la opresión en Egipto. Y estando en el desierto, Él les da unas leyes. Y ese pacto se rige por esas leyes, que es lo que conocemos como la ley mosaica. ¿Sí? Esa ley fue, con el transcurso del tiempo, fue cambiando y se le fueron añadiendo a la original. Acuérdense que primero Dios la escribió Él mismo en unas tablas de piedra. ¿Sí? 10 mandamientos. La escribe Dios mismo. Dios se manifestaba y los israelitas lo podían escuchar. Y Moisés podía hablar con Dios cara a cara. Y a raíz del pecado de la idolatría que cometió el pueblo, cuando Moisés se tardó mucho en la montaña y levantaron un Dios con todo el oro que habían traído de Egipto, allí se marca un cambio. Ya Dios deja de manifestarse directamente, que el pueblo lo escuchara, porque el pueblo decidió y dijo: tenemos miedo. Moisés, ves, tú habla con Dios y después tú habla con nosotros. Es muy importante entender esto. Moisés se enoja, rompe esas tablas. Ya Dios le había dado instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo, que lo vimos aquí, que era la forma como el pueblo se iba a relacionar con Dios. El tabernáculo, una copia según del original. Allí Dios, cuando Moisés rompe las tablas y pasa todo eso, y Dios le dijo un momento a Moisés: quítate porque los voy a destruir a todos. Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice: ahora tú vas a tener que escribir las tablas. Y ahí Moisés vuelve a escribir las tablas,
se levanta el tabernáculo, se ungen a los sacerdotes, llama a Dios mismo a Aarón y comienza a promulgarse en la ley basada primeramente en esos 10 mandamientos, y se levanta el sacerdocio, que es lo que se llama el culto. Y era necesario mantener ese culto a través del sacrificio de muchos animales, continuo, diario, de muchos animales. El pecado estaba allí, no había sido quitado. Ahora recordamos, ¿verdad? Ese fue un primer pacto. Dios levanta profetas a través del pecado del pueblo, constante y continuo del pecado del pueblo. Dios levanta profetas y comienza a decirle al pueblo: yo me voy a hacer de un nuevo pacto, mejor, con mejores promesas. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Y este pacto no va a ser necesario que haya un sacrificio continuo de sangre para el pecado, sino que se va a quitar el pecado para siempre. Se va a destruir el pecado con un solo único sacrificio. Yo me voy a levantar a un sumo sacerdote que nada tiene que ver con este sacerdocio levítico que se instauró en el tiempo de Moisés. Y voy a escribir a través del Espíritu la ley en el corazón de las personas. Ese es el Nuevo Testamento. Y ese pacto que él hizo, segundo pacto, lo convirtió en un testamento que plasma todo lo que legalmente le va a corresponder a quienes van a heredar esas promesas. ¿Cómo se hereda? A través de Jesucristo. El que recibe la salvación de Jesucristo, que es el que se entrega. Yo cuando escuchaba esa canción es imposible no llorar. Porque este pacto, este testamento no se ratificó solo por palabras como con Abraham. Dios cuando le dice a Abraham: a tu tierra, a ti te voy a engrandecer, te voy a hacer. Él dice en la Biblia que como no pudo encontrar por quién jurar, Dios juró por sí mismo y dijo: yo te prometo que por mí yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. ¡Qué extraordinario! Pero este pacto, como ya estaba instituido, que sin sangre no había remisión de pecado, este pacto necesitaba un ser que no era el sacerdocio levítico, que no era por herencia, que no era por tradición, que no era por religión. No era el sacerdote que se ponía la túnica, el efod, la mitra. No sé si pueden prender aquí. Vamos a prender aquí. Yo tengo una foto. Dale la vuelta, por favor. Nada más, está desenchufado. Yo tengo ahí una foto del sacerdocio para que ustedes puedan ver lo que significaba para los israelitas que Dios le dijo que ahora ese sacerdocio quedaba abolido. Es más, es tan profundo que este nuevo pacto, este testamento, incluye a todo aquel que se le quita el pecado y lo hace hijo. Antes de ese pacto, todos los seres humanos eran creación de Dios. Todo el que entra en este nuevo pacto por la sangre de Cristo tiene un derecho legal de hijo. Al igual que Cristo. Y dice que hereda con Cristo juntamente todo lo que Cristo heredó. Ahora, este pacto se ratifica con la muerte de Cristo. Pero fíjense, Cristo cuando muere no era un animal. Cristo no era un sacerdote que tenía pecados y tenía que pedir por sus pecados primero y después por los del pueblo. Dice la Biblia que Cristo nació sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue concebido por el Espíritu. Entonces Él no nació con el pecado de Adán. Por eso es que el escritor dice que si por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán, porque el primer Adán lo hizo Dios, lo creó Dios. No nació por voluntad humana. Cristo no nació por voluntad humana. Cristo fue engendrado por el Espíritu en María. ¿Y por qué en María? Para que fuera también carne. ¿Y para qué tenía que ser carne? Para que te comprendiera a ti y a mí, que somos carne. ¡Qué extraordinario! Esto es extraordinario.
ese hombre sin pecado entrega su vida. Es muy importante esto, no se la quitaron. Él la entrega por ti y por mí. Y el testamento queda ratificado. ¿Por qué? Porque murió el testador. Allí, búscala por ahí. Aquí, página siguiente. Baja. Ajá, dale para ahí. Dale otra vez. Ay, no está. Vea aquello. Esa carpeta que sale ahí que dicen, creo que no está. Bueno, yo quería que lo vieran para que ustedes se imaginen lo que era un sacerdote. Debe ser que lo borré. Ok, ya, olvidémoslo, porque si no está, no está. Fíjense, porque yo quiero que ustedes entiendan esto, porque este nuevo pacto nos constituye, el apóstol Pedro recibe la revelación de que este nuevo pacto no solamente te da la potestad de ser hijo, te justifica por la fe, porque creíste, sino que te constituye a ti y a mí como sacerdotes del Dios Altísimo. Era imposible que nosotros pudiéramos ejercer la labor sacerdotal si nosotros no éramos judíos y además de judíos nacidos de Leví. Yo tenía allí las fotos incluso de un sacerdote católico, porque cuando yo te digo a ti sacerdote, ¿qué te imaginas tú eso? La batola, ¿cómo se llama la cosa que ponen aquí? Hay unos pastores que incluso se la ponen, el cuello clerical. Hay algunos pastores que hasta se lo ponen porque en tu cerebro hay una información. Y si yo me presento aquí con un vestido y una cosa así como una monja, usted enseguida, ¿me explico? Es visiblemente esa imagen tiene una apariencia que a ti te dice santo, sagrado, religión. Pero si tú me ves a mí así y yo te digo, yo soy sacerdote. No, chicos, ¿qué sacerdote va a estar haciendo tú? Entonces es necesario que se derriben los argumentos mentales de la ley en nuestra vida. Dilo, me tengo que quitar los argumentos mentales de la ley. Es necesario. Vivimos, somos, estamos bajo el nuevo pacto según Cristo, según Dios, por fe. Amén. Levanta tu mano y decláralo. Yo estoy bajo el nuevo pacto. Soy libre de la ley. Hasta que eso no se haga carne en tu vida, realmente el evangelio no va a ser completamente efectivo, sino religión. Y la religión no puede contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo dijo, el duro trato al cuerpo no puede. O sea, tú mire, imagínense ustedes, yo conocí una persona que tenía buena figura, una mujer, muy buen cuerpo, así como le gustan los hombres, explotada. Cuando yo la conocí ya estaba mayorcita y sin embargo tenía su buen cuerpo y buen físico y se convirtió al evangélico. Entonces estaba sin su esposo, que la dejó con sus 2 hijos, y se entregó a su vida del evangelio y oraba arrodillada sobre una piedra todos los días de su vida. Ayunaba todos los viernes, todos. Se sabía todos los versículos bíblicos, tenía la cara lavada, las cejas grandes, y ese era el modelo de santidad. Cuando yo me convertí, me convierto en la iglesia esa que le estoy diciendo que limpiábamos, y cuando ella me ve con un jean, una franela, imagínate el pelo enrollado, todo así, Xiomara, tienes que dejar la ropa, Xiomara, no te saques la ceja, Xiomara, y estuve en una iglesia con ellos, con toda su familia y ellos y así, y fue tal que llegó un momento que yo no usaba pantalones, no me sacaba la ceja, tenía la ceja más grande que Julio Borges, o sea, tenía bigotes, porque a mí me salen bigotes. Orlando, estoy mintiendo. Les voy a enseñar una foto. Me dejaba una pollinita por aquí enrollada así, porque era pecado todo. Cuando yo llegué a la iglesia tenía las uñas así pintadas de rojo, porque a mí me encanta el rojo. O sea, pecado total, yo no había dónde meterme las uñas. O sea, y me convirtieron en una evangélica y usaba el velo. Yo usé el velo, mamita. Me sirve. O sea, fue horrible.
No, vale, no fue horrible. Yo lo hice porque yo quise. Pero es que te dicen. Tú ves a todo el mundo así, tú dices, pues yo soy la que es rara. Yo soy la rara aquí. No, yo me acomodo y me amoldé. Hasta que me dijeron, no, que la mujer se sabrá engendrando hijos. Y ya yo tenía 3. Yo dije, no, y sí, verdad que no. Ahí me rebelé. Porque el duro trato al cuerpo no puede contra los apetitos de la carne. Esta mujer que les digo, que incluso me dijo, el Señor me dijo que tú tienes que darme a tu hija a mí porque tú estás en pecado, no sé qué. Terminó, ya cuando estaba más vieja, que es lo peor, poniéndose su pantalón, su broma, viviendo con un muchachito como de 30 años. Lo metió a vivir en su casa, teniendo relaciones sexuales. Allí sus hijos la dejaron, dejó todo y ahorita anda de verdad como que si fuera una indigente. Entonces el duro trato al cuerpo no puede contra los apetitos de la carne. ¿No hubiera sido mejor que se hubiera casado cuando era más joven? Hacer el ridículo con ese tipo, el tipo le montó cacho, qué sé yo, y anda toda horrible. Entonces, señores, ¿por qué nos empeñamos en vivir bajo algo que no nos corresponde? Saquemos de nuestra mente toda religión, toda ley, todo lo que es solamente pura apariencia. Y dentro de ese nuevo pacto encontramos que la mejor manera de dar, no es la mejor manera de dar, lo que Dios estima para este tiempo es la liberalidad. Y de allí Él estuvo hablando de la liberalidad y nos habló de las decisiones. Yo quiero hablar un poquito del libro albedrío. En Deuteronomio capítulo 30, vamos a leerlo ahí rápidamente. Deuteronomio capítulo 30, que fue el fundamento que puso el apóstol la semana pasada. El Dios mismo emite una sentencia. Este libro viene hablando de la ley y habla del cumplimiento de la ley y comienza a dar todas las instrucciones de la ley. Y dentro de eso habla también de las bendiciones y de las maldiciones. Y dentro de ese contexto Dios emite esta sentencia y dice así: hoy pongo por testigos contra ustedes. Imagínense usted lo que dice aquí. Deuteronomio 30, 19. Es el mismo que usó el pastor la semana pasada. Hoy pongo por testigo contra ustedes a los cielos y a la tierra, nada más y nada menos, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes leen los capítulos anteriores, efectivamente así fue. Él habla todo lo que es para vida y todo lo que es para muerte, todo lo que es de bendición y todo lo que es de maldición. Y entonces hace esta sentencia y dice: por tanto, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, obedeciendo su voz, apegándote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te habría de dar. Extraordinario, es una sentencia que Dios habla y muestra la esencia de quién es Dios. Aquí, fíjense, yo me puse a estudiar sobre el libre albedrío y el concepto libre albedrío salió de los filósofos, de la filosofía. Si usted busca en la Biblia la palabra libre albedrío o esa frase, no la va a conseguir, no está allí. Los filósofos, en su búsqueda constante que tuvieron en su tiempo de mayor auge, que fue tan extraordinario que toda la educación de todos los países está permeada del derecho, todo está permeado por todas las filosofías romanas, griegas, etcétera, y nosotros muchas cosas nos regimos por esos pensamientos filosóficos de ese tiempo. Se pusieron a estudiar la conducta del hombre. De allí salen los grandes pensadores, que las corrientes de la educación, cómo se formó la escuela y todo eso. Ellos fueron los que introdujeron hace mucho tiempo atrás ese término del libre albedrío, porque algunas personas dijeron hemos visto que el hombre es una persona que piensa y que razona y decide lo que va a hacer. Y hay otros que dicen que no. Hay un encuentro en donde muchas posturas distintas. Hay unos filósofos que afirman que sí existe el libre albedrío
Y hay otros filósofos que afirman que no existe libre albedrío. Y en la Biblia no está esa frase. Vamos a ver qué dice Dios. Yo busqué algunas definiciones de lo que es libre albedrío. La primera es que es la potestad, fíjense esas palabras, que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Es decir, que lo consideran como un poder que tienen los seres humanos. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad, otra palabra que está allí, libertad para tomar sus propias decisiones. Estamos hablando de una potestad, estamos hablando de la libertad y estamos hablando de las decisiones. Según esta persona escribe ese concepto. Y dice allí, recalca, sin estar sujeto a presiones, necesidades, ¿qué están haciendo esos muchachos de arriba? O limitaciones. Anda, pone orden allá arriba. O una predeterminación divina. ¿Vieron? El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas, morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío también es responsable de sus acciones. Tanto si cuenta con aciertos o con errores. De allí que el libre albedrío se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía y el derecho. En el derecho se considera el libre albedrío para poder considerar un caso en cuánta culpabilidad puede tener una persona de lo que hizo. Según el determinismo, que es una corriente filosófica que habla de todo lo que es determinado, dice que toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Es decir, estas personas que afirman esta corriente de pensamiento dicen que todo lo que hace una persona lo hace por algo. Hay una causa. Es como aquella persona que dice, yo ahorqué a mi esposa porque me estaba siendo infiel. ¿Sí? Yo le di un tiro porque me robó. Yo me agarré ese dinero porque tengo una necesidad económica. Dice, de modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por las causas que persisten. Yo hago eso porque estoy loco. ¿Cuántas personas, me imagino que los abogados lo habrán visto, yo lo maté porque en ese momento no me acuerdo ni qué hice? Como la canción dice, no me acuerdo, no pasó. Yo no me acuerdo, o sea, no sé, en ese momento una nube, una cosa me nubló y yo lo hice y ahora, ¡ah! Yo hice eso, puede ser. ¿Sí? Esto son dos corrientes, ¿verdad? Dice, lo cual significaría que no hay una libre elección posible. Dos posiciones. Y que el libre albedrío en realidad no existe. Del diccionario filosófico, el libre albedrío se define como la capacidad de elegir libremente en actuar y en juzgar. Por lo tanto, el libre albedrío es una condición del pensamiento en virtud de la cual cada individuo puede determinar con absoluta autonomía el propósito de sus acciones. Ninguna fuerza externa que esté en juego, ninguna entidad superior que sostiene las cuerdas de su destino. Todos los aspectos de la actuación y del pensamiento del hombre se reducen a un acto de su propia voluntad. Y aquí hay una pregunta que se hacen, pero ¿cómo es posible conciliar tal reivindicación de libertad con el concepto de un Dios omnipresente y omnisciente de la religión cristiana? ¿Qué es el libre albedrío entonces para un cristiano? Entonces los filósofos se hacen esas preguntas y los que dicen que no existen dentro de ese grupo, no solamente los filósofos que no son cristianos, hay muchos cristianos. De hecho, Martín Lutero decía que no existe el libre albedrío. Y él decía que no existe porque si existiera no había una predestinación, lo que sale en Efesios, que dice que Dios nos predestinó. Porque si Dios te predestinó, no te preguntó a ti, ¿tú quieres que yo te predestine? Entonces no hay poder decisivo. Eso lo decía Martín Lutero. No hay una escogencia desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa que decía es que todo tiene su causa, que es la causa-efecto, que era lo que yo le decía. No, de hecho hay un filósofo que dice que ellos modernos, de los filósofos modernos,
que se puede incluso ver a través de una tomografía cuando una persona va a cometer un homicidio. Y que lo comete es porque tiene algún desorden en el cerebro. Ciertamente un psicópata tiene un desorden en el cerebro. Dice que tampoco no hay libre albedrío, porque si hubiera libre albedrío no existiera un Dios que es todo poder. Y que si Dios lo controla todo, te controla a ti, te me controla a mí, entonces ¿qué es lo que yo estoy decidiendo? Y si existe el libre albedrío, entonces porque hay cosas que le pasan a uno y uno, ay, me pasó esto, es el destino. Si existe, ¿verdad? No, el libre albedrío, afirmaba Martín Lutero, entonces no hay propósito. Es lo que más hablamos en la iglesia. Dios te escogió y Dios te llamó por un propósito. Y los que dicen que si hay libre albedrío, dice que son muchos cristianos, dicen que los seres humanos somos diferentes a los animales que actúan por sus instintos. Entonces rebate aquella cosa que dice que si no hay libre albedrío, porque yo lo hice porque yo le pegué porque él me pegó a mí, eso es reaccionar en tu cerebro reptil, eso es un instinto. Y nosotros no tenemos solo un cerebro reptil, sino que tenemos un cerebro límbico que nos ayuda a pensar y a definir y a decir que aunque a mí me dolió, yo no voy a hacer lo mismo. Esa es una de las teorías. La otra es que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, y si el hombre fue creado a imagen de Dios, debería tener algunas características de Dios, como por ejemplo el amor, la justicia, la paz. Entonces el hombre no tendría por qué reaccionar, por ejemplo, ante una injusticia con la misma injusticia si tiene la naturaleza de Dios divina, porque fue creado según Dios. Entonces tiene las capacidades de poder actuar como actuaba Dios. Y la última es que el hombre sí tiene responsabilidad de sus acciones. De hecho, toda acción tiene una consecuencia. ¿Y cuál es el versículo más famoso que usan? Adán, habiendo escuchado la sentencia de Dios que no comieran de aquel árbol, vino Eva, se lo dio, Adán le hizo caso a su mujer, lo tomó y esa acción tuvo una consecuencia. ¿Que cuál fue? Fue echado del huerto de Edén. Esas son las dos posiciones. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Cuál posición tengo que tener yo? Yo me puse a buscar, si Dios en la Biblia no dice libre albedrío, me puse a buscar entonces en la palabra que dice que el libre albedrío, potestad, libertad, decisiones, elegir. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí? Ahora, en la Biblia sí aparece la palabra escogido y escoger. Lo acabamos de leer. En la Biblia sí aparece la palabra decidir. Mucho. Aparece la palabra libertad. Aparece mucho la palabra libertar. De hacer libre a otro. Liberalmente también aparece esa palabra. Liberalidad y voluntad. Entonces nosotros podríamos, vamos a decir, eliminamos esa frase que fue de hombre, pero sí podríamos afirmar bíblicamente sin error de duda que Dios sí le dio al hombre la capacidad de escoger, de decidir, de hacer lo bueno, pero que no obliga ni siquiera te coerciona para que tú no escojas lo malo. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado una voz del cielo aquella vez que se estaban agarrando algo que no era de ustedes? Jamás y nunca, porque si la escuchamos, nos hacemos pipí encima. Hijo mío, no te agarres esos reales. Imagínate. ¿Cuánto le pasó lo que le pasó a Ananías y al otro? Gracias a Dios que a ninguno. Porque cuántas veces no teníamos la ofrenda en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Voy a dar esto y sacamos, lo contamos y dijimos, esto es mucho, no lo voy a dar todo. ¡Pus! Hacíamos como Orlando. Van a pedir la ofrenda. Yo no me salía porque yo nunca tenía real. Entonces yo agarraba y decía, Señor, cuando yo tenga real yo te voy a dar. Cuando yo tenga plata, yo te doy. Sí, hasta lloraba. Si yo tuviera plata. Dígame cuando hacían los retos. ¿Cuánto? Aquí hay 10 personas que van a dar 1 millón. En esa época se hablaba de millones. Y pasaba 1, 2, 3. Y venía el pastor que teníamos, que era atrevido. Decía, Mayerly, tú tienes real. Dame 2 millones. El Señor te dice que me dé 2 millones. Y Mayerly no me queda más remedio que dar 2 millones. Y entonces yo, tan simple,
que solamente daba la lección de discipulado y no leía la Biblia. Me retiré de mi trabajo donde tenía 17 años, que trabajaba para el gobierno, para el INAM. Se me cayó la cédula, compré 55, entré en la tercera edad, oficialmente. Chama, me dieron 3 millones. Y yo fui, le compré un McDonald's a Eric que me lo pidió y me lo rogó. Cuando ustedes conozcan a Eric se hagan reír de todo lo que yo hablo de él. Y me lo rogó, le compré y me fui y le di los 3 millones al pastor. Porque yo quería dar, mire, eso era reto, patos, primicias, eso era, daban carros, daban oro, relojes, zapatos, eso era, bueno, pues y uno no podía dar, yo quería dar y di los 3 millones. Les voy a decir la verdad, me arrepentí 1000 veces. No voy a estarme cayendo a coba, no se lo di a Dios, no fue con gozo, no fue que sí, nada, mentira. O sea, me manipulé, yo lo digo, gloria a Dios, el Señor me ha dado mucho más, pero lo que estoy hablando es de que yo decidí y no hubo una voz que me dijera, Xiomara, se están diciendo una falsa doctrina, te están robando. No, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos hecho cosas que después? Yo cuando el apóstol hablaba la semana pasada, recordaba que vienes y tú vas a una prédica y te empiezan a decir, por ejemplo, no sé, qué sé yo, para que ninguno se sienta así. No sé, empiezan a decir, no te cases no te unas con yugo desigual. Y lo dice el pastor, lo dice Alegría en la reunión de oración, lo dice la pastora Loida en la célula, lo dice el profeta, el Señor te dice. Y entonces tú tienes tu novio que es yugo desigual, tú te quedas calladita así, y tú dices, no, Señor, pero que tú sabes que Él me va a acompañar un día cuando se case conmigo, va a ir para la iglesia conmigo, y no sé qué, y tal, y tú se va y te casa. Y te casas y tienes la luna de miel, te va bien y estás feliz, chévere. Y de repente, cuando ya tienes el muchachito, no sé qué, te empieza a ir mal, entonces vas y dices, pastor, ore por mí porque tengo problemas con mi matrimonio. Y entonces es así somos. Pero ¿quién fue que se casó? Tú. ¿Quién escuchó la palabra? Tú. Pero el pastor tiene que orar para que Dios acomode a tu esposo, que tú decidiste casarte con él. Así somos. ¿Es malo? No, no es malo. Lo que quiero llevarte es a que tú puedas verte a ti mismo, entender y tú poder tener una posición firme si de verdad tú tienes libertad para elegir o no. Si de verdad tú tienes la potestad como cristiano para decidir, sí o no. O si tú toda tu vida has sido un religioso que te has dejado llevar por vientos de doctrinas, como dice la palabra, y que has hecho las cosas solamente porque te dejas arrastrar, pero que no ha sido una determinación. O si tú te has sentido obligado, coaccionado, manipulado, porque qué cosa más linda es servirle a Dios en libertad. Como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y vamos a leer el libro de Romanos, cuando él hablaba con respecto al pecado y al poder que él pudo reconocer que tenía en él y cómo él pudo ver la libertad que recibió y entonces de ahí en más pudo conducirse libremente. Es muy importante sentar las bases y saber que una cosa es el hombre en pecado, sin Dios, alejado de Dios, sin el Espíritu Santo. Como estos filósofos que analizaron al ser humano con sus comportamientos como un ser humano, olvidando que somos seres espirituales, ignorando lo que dice la palabra y no teniendo en cuenta a Dios para establecer sus premisas y sus formas de pensamiento y afirmar algo como que no, si hay o no hay. Sino que nosotros somos seres humanos, somos seres espirituales. Dentro de ti habita el Espíritu de Dios por causa de que tú perteneces a ese nuevo pacto. No eres como el sacerdote levítico que te escogieron y que cuando tú naciste no te quedaba más que ser sacerdote y entonces tú simplemente tenías una religión como muchos de nosotros que nacimos, algunos en hogares cristianos pues. Y bueno, y nos los imponen o nacimos en un hogar católico y no, bueno es eso, ¿sí? Sino que nosotros decidimos recibir la salvación. El Espíritu Santo nos convenció, no nos obligó ni nos manipuló. Nos convenció y nosotros recibimos esa salvación y cuando el pecado fue quitado se nos dio la libertad. No es que se nos metió en esclavitud
como algunos quieren hacer de los creyentes esclavos, figuras repetitivas, personas que vivan por una apariencia, sino que se te dio la potestad, que es lo que Dios quiso desde el principio, y por eso se lo dijo en ese momento al pueblo de Israel en Deuteronomio. Dios desde el principio te vio como su creación. Ahora, ¿quién tiene el poder, la potestad para saber lo que es mejor para ti, lo que es bueno, lo que es malo, sino tu creador? Es tremendo esto. En la Biblia, Dios, hay muchas, pero muchas citas en donde sale la palabra escoger o la palabra libertad. Yo tengo aquí una cantidad de papeles porque ayer con Orlando estuvimos hablando mucho de esto. Y yo sé que esto es un tema un poco complicado de entender, pero yo sé que el Espíritu Santo lo revelará en cada uno de nosotros para libertad, para que el Evangelio haga de nosotros personas exitosas, no conforme al mundo y al sistema del mundo, sino conforme a Dios, que es algo superior, que es algo de arriba, para que tu vida vaya bien, para que se cumpla en ti todas esas promesas. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el escritor da una sentencia bien interesante. En el capítulo 1, en el verso 18, aquí hay un subtítulo que dice que el hombre ignora intencionalmente a Dios. Vamos a partir de la premisa de que todos sabemos que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que es omnisciente y omnipresente, y que Dios nos creó. Sí, porque si nos ponemos a buscar, bueno, y como yo sé que Dios existe, ya no, vamos a partir de allí. Y dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. El 1:18 de Romanos. Dice, porque lo que de Dios puede ser conocido les es evidente. ¿Sí? Él no se está refiriendo a personas que tienen un desconocimiento de Dios, sino que él dice, es evidente para ese tipo de personas que deciden ignorar a Dios de manera intencional. Hay muchas evidencias y ellos saben que Dios sí existe. Y dice, y las cosas en el 20, invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, son hechas evidentes desde que el mundo fue establecido, siendo entendidas en las creaciones de Él para que no tengan excusa. Porque supieron de Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí el apóstol está diciendo, el hombre tiene la capacidad de pensar y de razonar. A diferencia de un animal que tiene instinto, el hombre también tiene instinto. Por eso somos tan completos. Siendo entenebrecido, miren esto, su insensato corazón. Y cuando habla aquí de corazón, está hablando de sus pensamientos, de lo que el hombre es. Y dice allí que como vieron que Dios existe y decidieron ignorarlo, sus mismos pensamientos se volvieron oscuros, negros, perversos. Dice, y cambiaron, en el 22 dice, porque profesando ser sabios se volvieron insensatos. Yo creo que eso es lo que pasó con muchos filósofos que profundizaron tanto en querer ver lo que el hombre era y lo que Dios era, pero sin tener en cuenta a Dios. No podemos juzgar las cosas sin tener en cuenta a Dios. Y que aunque vieron la creación de Dios y vieron que todo habla de que Dios existe, decidieron ignorarlo. Entonces Dios mismo permitió que se entregaran en sus pensamientos hasta que llegaron a tener pensamientos completamente ajenos a la verdad de Dios, y siendo sabios se volvieron insensatos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de un hombre que es corruptible, que se muere, por la semejanza, mira lo que dice, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra. Es impresionante porque llega un momento que una persona que tiene bastante conocimiento, pero su mente llega a estar tan entenebrecida que llega adorando
a una imagen de un hombre o haciendo sacrificios de gallina. Imagínense ustedes, o sea, lo más bajo, porque que no va conforme a su intelecto, ¿me explico? A su raciocinio, ¿sí o no? A una persona que piensa y razona, sino que entonces se deja arrastrar. Dios mismo lo permite. ¿Cuántos conocemos gente así? Mucha. Que mientras más sabe, como que peor se pone. Es más, hemos conocido de gente que tiene un conocimiento y una sabiduría humana y un coeficiente intelectual bien elevado y son los que cosas más instintivas llegan a ser. Porque saben una cosa, el cerebro reptil, que es donde están los instintos y todas las emociones y todo eso, si tú lo dejas que gobierne tú, eso te da como una adrenalina por dentro, pero te lleva a la destrucción. Fíjase, ¿dónde me quedé? En el 24. Por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón. Y aquí lujuria no es solamente tener relaciones sexuales de todo tipo. Lujuria es todo tipo de desenfreno, exceso, concupiscencia, lascivia, es lo mismo. Dice, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño. Entonces el hombre puede ser engañado. Y cree que no, que yo estoy haciendo conmigo lo que yo quiero. ¿Vieron? Rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su creador. Para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. Y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros. Porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, recibiendo en sí mismo la justa retribución a su extravío. Y fíjense que allí dice que están recibiendo la justa retribución, las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercado, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte. Fíjense, esto es bien interesante, esto, en poder entender. ¿Para qué lo leo? Para que puedas ver, primero, el hombre sin Dios, el ser humano tiene la capacidad de obrar mal. Sí, tiene la capacidad. Sí, es verdad que hay personas que tienen algo mal en su cerebro y eso los hace actuar mal. El hombre con Dios es recreado según Dios. Se le da una nueva naturaleza y a través de la palabra, por eso que el apóstol nos decía que era fundamental la edificación, porque a través de la palabra comienza el hombre a ser transformado en sus pensamientos y el hombre comienza a sacar de él la naturaleza divina y empieza a hacer las buenas obras. Sí, si yo veo al hombre solamente como que el hombre tiene ese instinto animal y el hombre es capaz de matar, sí, lo vemos a diario. Las guerras, las muertes, los homicidios, la droga, todo eso, ¿quién lo creó? El hombre. ¿Para destruir a quién? Al hombre. Pero el hombre con Dios sí puede hacer las buenas obras. Y el libre albedrío te fue dado para que tú escojas lo bueno. Y si no hubiera una libertad tuya para que tú decidieras, sería Dios cruel. Si no hubiera una libertad tuya para que tú decidieras, Dios no te puede juzgar. Pero por cuanto Dios te dio todo lo necesario para que tú escojas lo bueno, Dios tiene el poder y la potestad para juzgar lo que tú haces.
Es tremendo, este tema a mí me gustó, es muy interesante. Fíjense lo que dice allí. Yo busqué en el diccionario bíblico Strong, en donde aparecen estas palabras. Yo estoy, que es un compendio, yo estoy bastante segura que todos los conceptos que nosotros hablamos, las palabras que nosotros conocemos y hablamos diariamente y todo lo que nos enseñan en las universidades y todo eso, su raíz, por ejemplo, cuando hablamos de, ¿cómo que dicen a los niños que le enseñamos los... No, cuando hablamos del amor, de la bondad, del respeto, no sé qué. Los valores. Que dice, vamos a enseñar los valores. O sea, el ser humano dijo, esos son valores, pero esos son principios bíblicos. Que están desde la eternidad, desde antes que esos filósofos nacieran establecidos y que Dios se manifiesta a través de ellos. Estoy segura que es así. Que esos filósofos pudieron ver que sí había una capacidad del hombre de poder razonar y de poder decidir, y ellos le dijeron, bueno, se llama libre albedrío. Yo busqué la raíz etimológica de la palabra albedrío y es de libre y es no sé qué, porque contiene libertad, pero no es lo mismo que libertad, porque el concepto de libertad que nosotros manejamos actualmente, la libertad está basada en que tú puedes obrar, hacer, hablar y expresarte como tú quieras, pero tienes que respetar las leyes. Es decir, que aún la libertad está condicionada a la libertad del otro ser humano que está al lado tuyo. Tanto que hablamos de la libertad. No hay libertinaje, que tú puedes hacer absolutamente lo que tú quieres y tú arropas, quitas y destruyes la misma libertad que tiene el otro que vive contigo o que está contigo en la misma sociedad. Eso se llama libertinaje. Es decir, tú puedes protestar, pero no tienes por qué quemar cauchos ni dañar la propiedad ajena, porque hay una ley que regula tu libertad. Tú tienes libertad de tener 10 hombres, mujer, porque aquí también le tiran a las mujeres, ¿viste? Las mujeres también montan cachos. Pero hay una ley que dice que cuando tú te incluso uniste en concubinato, en Venezuela el concubinato se reconoce como legal. Porque la gente dice, no, yo me voy a juntar, pero no me voy a casar para que nadie me obligue y me separo cuando me dé la gana. Si hay 2, 3 testigos y esa mujer va para la jefatura civil de donde tú vives, tú tienes un concubinato legal y te sujetas a las leyes establecidas en el Código Civil que habla de los matrimonios y de la unión. Entonces tú lo puedes hacer, pero puedes ir preso si te denuncian. Tu libertad está condicionada al cumplimiento de las leyes establecidas en la sociedad. El libre albedrío habla de la potestad de poder tomar decisiones sin estar bajo una coacción. Es decir, que si tu hombre hace todo lo que tu mujer te dice, tú no estás ejerciendo tu libre albedrío. Porque está siendo manipulado y controlado por una fuerza jezabelica. Es complejo, ¿verdad? Pero es emocionante porque los seres humanos no somos llanos ni somos simples, somos complejos. Las mujeres más. ¿Ves? Entonces si tú amas a un hombre y el hombre te ama y tú lo obligas, eso no es libertad. Si sales embarazada para que se case contigo, eso no es libertad. Wow, es emocionante. Eso es manipulación y control. Y por eso es que cada vez que nosotros sentimos que alguien nos quiere robar la libertad, ¿verdad? La libertad de decidir nos sentimos mal, ¿verdad? No, hay unos que les gusta, porque también son manipuladores. Pero uno siempre así como que uno quiere. A mí me dice, pastora, escucha esta canción para que la cante. Y yo no la escucho. Y Orlando me dice, pues tú eres rebelde. ¿Verdad? Es una cosa así como que, y porque yo la voy a escuchar. Me explico, hay algo adentro de uno. Pero esa es la naturaleza caída que la palabra empieza a destruir hasta que no quede nada de ella. Y entonces tomamos las buenas decisiones, tomamos en cuenta a Dios para decidir. Fíjense ustedes que Dios fue el primero que escogió. Dice allí en el Deuteronomio que Él le dice al hombre, escoge pues tú, ¿verdad? La vida. Escoge tú pues la vida para que vivas. Tú y tu descendencia. Y le dice cómo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, no sé qué. El primero Dios escogió.
y te da su naturaleza para que tú puedas escoger. La palabra escogido, que nosotros fuimos escogidos, significa, está desde Génesis, la palabra escogido está en todo Génesis y llega hasta Daniel. La palabra escogido no aparece mucho literalmente en el hebreo, en el Nuevo Testamento. Y dice que es o se reputa como lo mejor de su género, selecto. Eso es lo que significa escogido. Ya usted ve que cuando el escritor escogió esa palabra, valga la redundancia, para expresar esa frase, significa que ya Dios te está diciendo a ti, busca lo mejor. Busca lo mejor, no lo peor. Cuando Dios te dice, tú eres mi escogido, significa que dentro de lo mejor yo te agarré a ti. Dice, otra de los significados de la Strong, dice elegir, entresacar, escoger. Decidir también significa seleccionar lo mejor. Distinguir, que tiene que ver con el discernimiento, apartar, depurar. Dice que otra de los significados es oro puro. Qué tremendo. Oro puro, refinado, escogido y afinado. Y la palabra decidir, que está desde Génesis, que la primera vez que se nombra es cuando Dios dice, he decidido terminar con esta persona antes del diluvio. La primera vez que sale una decisión, significa tomar una decisión, significa corazón. ¿Por qué? Porque ¿con qué se decide? Con los pensamientos, no con el corazón sentimental. Ay, es que yo lo quiero mucho. No, con el corazón racional, con la mente. Yo lo quiero mucho, pero es un malandro y te va a dar mala vida. Yo una vez a una persona le estaba echando los perros a Yanui. Y yo agarré y le dije, mira, Yanui, si tú te casas con esa persona, te casas con su familia. Y ve su familia. Te vas a meter en tremendo problema. Y conmigo a mí no me estés llamando. Y Yanui así como que... ¿Me explico? Porque a lo mejor ella decidía con sus sentimientos. Pero el raciocinio, como yo tengo 30 y pico de años casada, y el que se casa con la familia, y la mujer siempre es la que tiene que ceder más, entonces vas a terminar tú allá con la familia. Decide tú. Ya no dice, tú me los corres. Pero bueno. Loida se casó con Henry, Loida es así. Hola, pastora, te amo. Y Henry sí dice, ¿qué más, llamara? Yo le dije, esa sangre no cae eso, mi padre. Yo le dije, ¿tú estás segura que te quieres casar con eso? Y ella me dijo, sí, pastora, yo lo amo. Después aquí no hay divorcio, te lo calas. Cada vez que me escriben, pastora, agarre su gallo muerto. Yo me casé con él. A los 17 años mi mamá me dijo, y yo me lo he calado. Y él me ha calado a mí. No vamos a estar, porque yo no soy santa. Entonces, eso es lo que significa decidir. Dios decidió y le dio la potestad al hombre de decidir. Y dentro de la decisión, cuando escriben esa palabra, te direcciona a utilizar sabiduría, a separar, a resolver, a distinguir y a tener un buen juicio. Eso es lo que significa esa palabra en las distintas citas bíblicas. Es bien interesante. Dice que la libertad es lo que les decía, la condición de una persona de que no es esclavo, no está en la cárcel, no está detenido. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer contigo y conmigo? Entonces fíjense ustedes, por eso es que el escritor dice, si Jesús te hizo libre, ¿cómo es que, porque le escribe eso a una iglesia, dice, ustedes tienen dones, ustedes tienen una cantidad de cosas, ¿cómo es que ustedes mismos se quieren volver a esclavizar? No entra dentro del raciocinio. Ustedes han tomado la decisión de guardar la ley cuando Cristo los salvó por gracia, por fe, pero ustedes quieren volverse a esclavizar. No es que Dios los está llevando a esclavizarse, que es lo que hace la religión con la gente, ¿verdad? La gente viene, busca a Dios, que también hay un error en la predicación, porque la gente se predica, Dios te va a resolver el problema, pero bueno, obviando eso, reciben la salvación, entonces viene el pastor y lo quiere esclavizar. ¿Sí? Que es lo que yo les dije, ¿verdad? Yo llego a la iglesia, entonces me visten de evangélica.
No te rías, no veas boxeo, no te maquilles, no esto, no. Por eso es que el apóstol le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para volver de la libertad que Cristo le dio a la esclavitud de la ley? Y dice, quieren venir a guardar los días, a guardar los tiempos, a celebrar toda la fiesta, a decir, mire, cuando Jesús te salvó por fe, porque el justo por su fe vivirá. Qué tremenda bendición que nos dio. Y lo otro que habla la Biblia es de liberalidad, que yo les decía, que está en el Nuevo Testamento y solamente se nombra en el Antiguo Testamento en Proverbios. En Proverbios, creo que es 25:3, si no me equivoco, en donde dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de su falsa liberalidad. De allí se nombra en el Nuevo Testamento y simplemente significa presente, don, dádiva. Dice que significa de un solo aspecto, es decir, sin doblez. Sinceridad, es decir, sin hipocresía. Dice, sin disimulo o buscando solo lo de uno. Qué tremendo, ¿no? Generosidad, donativo copioso, sencillez, sincero. La liberalidad está íntimamente relacionada con el libre albedrío, con la libertad. ¿Por qué? Porque no, cuando aquí habla de la liberalidad, dice, por ejemplo, cuando en Proverbios dice que como nubes y vientos sin lluvia, ¿sabe? Así cuando está todo oscuro y los truenos y todo, y tú dices, oye, va a caer tremendo palo de agua y no pasa nada. Así es aquel que da para ser visto, para quedar bien, para decir yo soy el que más da. O que agarra, y como les dije, que tiene un montón y agarra y dice, no, mira, yo voy a estar, pero agarra, lo enrolla así y lo mete así, para que nadie lo vea. Pero pasa para adelante porque lo vieron que dio. Dice que liberalidad tiene que ver con la sinceridad. Tiene que ver con la sencillez. Pero no significa que esta sinceridad y esta sencillez limita lo que tú le entregas a Dios. Porque también significa donativo copioso, significa lo que tú das, que no solamente es dinero, porque tú das tiempo, porque tú das oraciones, porque tú asistes, porque tú estás, pero que lo haces copiosamente. Como decíamos en semanas anteriores, el que tiene liberalidad, primeramente se entrega a sí mismo, sin hipocresía, sin doblez, sin otro amo. Fíjense que también esto tiene que ver con la voluntad. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una voluntad. Y esta voluntad es esa capacidad de decidir. Y hablábamos con Orlando que no podemos manejar el concepto de que, bueno, yo tengo libre albedrío para tomar una decisión. Como les dije la otra vez de una persona que dijo, me voy a tomar un tiempo de ir para la iglesia y ustedes tienen que entenderme. Esa es su libertad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y no quiero que me llamen ni que me inviten para la iglesia porque yo me voy a tomar un tiempo. Es como cuando uno va a terminar una relación y no tiene ganas de decir la verdad que quieres terminar, le dice que te vas a tomar un tiempo. O sea, di, mira, no quiero ir más para la iglesia, no creo en Dios y ya, pero no me diga, me voy a tomar un tiempo. ¿Pero para qué dice me voy a tomar un tiempo? Para que cuando algo le salga mal, tenga las puertas abiertas y venga y nadie le diga nada porque se tomó un tiempo. Entonces, eso es una decisión. Bueno, yo tengo mi libre albedrío. Sí, es una decisión. Nadie te va a decir que no. El problema es qué tipo de decisión es y que las consecuencias después las vas a acarrear tú. Tal cual. ¿Verdad? Entonces estás dentro de la libertad, del manejo de la libertad que está regulada por leyes. El cristiano, ¿quién le regula la libertad? No, no debería. Hay un primo mío me dijo que el pastor le dice, chamo, no le gustan los caballos. No puedes estar eso con los caballos porque pues, no puedes venir para discipulado. ¿Quién?
¿Quién le regula la libertad a los seres humanos en un país? Las leyes. ¿Dónde están nuestras leyes? En la palabra. ¿Y dónde fue escrita la palabra? Adentro nuestro. ¿Quién es al que tú deberías acudir para tomar una decisión? Primeramente, a la palabra. Tomas en cuenta a Dios y vas a la palabra. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a esto. Pero el problema es que desconocemos la palabra. Nos aprendemos las prédicas. Nos gustan las palabras proféticas. Nos encanta. Pero desconocemos el fundamento donde está nuestra herencia. Desconocemos, ignoramos, erramos. Ustedes erran en el conocimiento de la palabra. Entonces, este libro del trío, que aunque está involucrada nuestra alma, que tiene el intelecto, la voluntad y las emociones, aunque está involucrada, porque nosotros no somos robots, pero nuestras decisiones se supone que no deberían ser tomadas por nuestro intelecto solamente o por nuestra voluntad, que puede estar basada en el conocimiento humano, en los estudios, en las tradiciones, en lo cultural, ni debería estar solamente basada en las emociones, sino que nosotros deberíamos alimentar toda nuestra alma con la palabra, para que nuestras decisiones estén impregnadas del poder de la palabra. Y entonces Dios nos dé, en vez de tinieblas, luz en nuestra mente, porque lo estamos tomando en cuenta a Él para ejercer nuestra libertad y para decidir. Y para poder hacer eso, y con eso termino, es necesario que nosotros entendamos que la madurez es la que nos va a llevar a tener la capacidad de ejercer esa sabiduría. Porque el que sabe tomar buenas decisiones, el que sabe aplicar el conocimiento, el que sabe dar el consejo a tiempo, el que sabe apartarse cuando se tiene que apartar o avanzar cuando se tiene que avanzar, es sabio. Pero el sabio está basada su sabiduría que alumbra y que no es tiniebla en el temor y en el conocimiento de Dios Todopoderoso. Vuelvo a lo mismo, no podemos olvidar que somos seres espirituales. No debemos tomar decisiones solamente por nuestro pensamiento o por nuestro intelecto. 2 más 2 es 4. Porque me voy más profundo. Si yo digo que yo vivo por fe, en la fe muchas veces las cuentas no dan. Y los números no cuadran. Si solamente tomamos nuestras decisiones por nuestra alma o por nuestro intelecto o mucho más allá por nuestras emociones, podemos tener un margen de error, más si nos dejamos guiar por la palabra y por el Espíritu, tenemos un mayor margen de efectividad. Y por consecuencia de tener una vida exitosa, que nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos paz, que tengamos un avance y no nos quedemos siempre en lo mismo, que no muramos como seres que simplemente nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron, sino que vamos más allá, afectamos la vida de otros, le predicamos a otros, crecemos en el conocimiento de Dios. De repente tal vez pudiéramos estar ejerciendo ministerios, oficios ministeriales dentro de la iglesia o en la empresa donde estamos. Somos luz. ¿Por qué somos luz? Porque lo que hablamos, lo que actuamos, lo que decimos trae luz. Y la gente viene a tu oficina y dice, oye, dame un consejo ahí. Y se sienta, mira, yo tengo este problema. Y tú le das el consejo. ¿De dónde viene esa palabra sabia que después la persona dice, wow, lo que tú me dijiste me trajo libertad? Porque tú estás impregnado adentro de tus emociones, dentro de tu intelecto, dentro de tu espíritu con la palabra. Y entonces Dios te da cada vez más luz y te vuelve sabio. Porque así como Dios permite que aquellos que no le tienen en cuenta sus pensamientos se llenen de tinieblas, de la misma manera en lo que tú más tienes en cuenta a Dios, tus pensamientos se llenan de luz. No es que tú apagas la luz y tú alumbras. Porque hasta eso, señores, la ignorancia nos llegó. En donde hay lugares en donde se tiene que orar con la luz apagada porque nosotros somos luz. O sea, tan simple como eso hemos vuelto la palabra poderosa del Señor. El llegar a creer
una cosa como esa, que para Dios no hay nada imposible si Dios lo quiere hacer. Pero se está hablando de que tú alumbres con lo que tú eres, con lo que tú hablas, con lo que tú haces, con lo que sale de ti. ¿Y qué es lo que sale de ti? Tus pensamientos. Que cuando tú tomes una determinación, miren, pasa algo extraordinario en mi casa. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, yo voy donde mi esposo y le digo, Orlando, hasta de lo más mínimo, quiero hacer esto, ¿qué piensas tú? Pero no voy con el pensamiento de mantener y refutar lo que él me va a decir. Yo voy porque reconozco que él en su búsqueda de Dios y en el entendimiento de la palabra, él tiene una palabra que me va a servir. Y que a veces yo no sé tomar buenas decisiones. Eso también lo tenemos que reconocer, porque entonces, no, yo tengo libre albedrío. Yo puedo decidir, yo fui escogido, yo puedo escoger, yo voy a escoger lo mejor. A veces nos equivocamos. Somos engañados por el sistema, por las emociones, por nuestros ojos. Lo que vemos. ¿Qué le pasó cuando Dios puso a Abraham y al sobrino a escoger por la tierra? ¿Qué escogió Lot? Lo que sus ojos le dijeron, la tierra llana, la tierra linda, la mejor, y la escogió. ¿Y qué pasó? Sodoma y Gomorra, destrucción total. Y no se murió él de bromita. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos la guía de Dios. Entonces yo necesito la guía de Dios, no tengo libre albedrío. Están violando mi libre albedrío. No. Dios, que es el que te creó, partiendo de esa premisa, te dice, escoge lo bueno. Mi hijo, escoge lo bueno. Créame que si escoge lo malo, no te lo va a prohibir. Tienes libertad para decidir y escoger lo que no es. Pero Dios es tan bueno y su amor es tan grande y tan infinito que entonces dice, yo te voy a meter dentro de un proceso de transformación de tus pensamientos para que sepas decidir lo bueno y te voy a madurar. Y tenemos que saber eso porque como nos decía nuestro apóstol, nosotros todos creemos que somos maduros. Yo le dije a una persona que la gané en el tiempo que estaba en la otra iglesia. Yo tenía 144 discípulas. Y algunas están aquí, otras, la mayoría no. Porque yo hice esa obra y ese trabajo en mi capacidad humana. Y lo pude hacer. Y una de esas personas que no se reúne vino y me escribió, yo reconozco que tú eres mi madre espiritual, yo reconozco que lo que tú me enseñaste, bien bonito. Pero a mí me chocó adentro de mi espíritu lo que me escribió. Porque es como cuando un hombre le dice a la mujer, vale, pero no vamos a terminar. La mujer le dice, tú eres bueno, eres excelente hombre, eres un gran padre, pero yo no quiero nada contigo. No eres tan bueno. Tú eres una excelente persona, pero tú allá y yo aquí. Perro, entonces. Así me sentí, porque yo dije, si yo soy tan buena y le enseñé tantas cosas, ¿por qué no te congregas conmigo? Porque pendeja no soy. Porque están en una iglesia grande. Porque aquí no hay pantalla, ni hay grupo de jóvenes, ni hacen discipulado, ni hacen célula. Ustedes nunca se han preguntado eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros recibimos una dirección de parte de Dios que nos hizo escoger, escoge. Pero yo te aconsejo, Orlando, que no hagas trato con gente como de la otra iglesia. Audible se lo dijo. ¿No te lo dijo? Escoge esto. Por eso no pedimos diezmo, porque no queremos cosas obligadas. Usted quiere dar el 10% de todo lo que gane, no de su sueldo. ¿Por qué? Porque mucha gente escucha esta palabra y se aprovecha y no da nada nunca. ¿Alguno ha recibido una llamada telefónica del pastor diciendo por qué no diste? ¿Alguno recibió una llamada del pastor diciendo necesitamos micrófonos, cable? ¿Alguno sabe cuánto cuesta la consola? Este micrófono inalámbrico. ¿Verdad que no? Pero lo tenemos. Lo tenemos. Por la liberalidad de muchos de los que están aquí, que sin cobrarle diezmo, sin exhibirle nada, decidieron dar.
y dan más allá de una cuota. Libremente, con alegría, sin presiones. Pero hay quienes se aprovechan de eso para no dar. Y yo les dije a una persona la otra vez que les enseñaba, da sistemáticamente. No da solamente cuando tenga. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, cada uno dé conforme haya sido prosperado. No tengas la mentalidad que tenía Xiomara, cuando yo tenga, yo doy. ¿Por qué? Porque yo quiero dar para que vean que yo di. Entonces yo quiero dar 1,000,000. Cada uno conforme haya sido prosperado. Tú tienes más, da más. Tú tienes poco, da. Porque si no, Jesús no le hubiera dicho a aquella mujer que era viuda y que dio 2 blancas, que esa mujer había dado más que los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú des limosna de lo que te sobra y que des poco, porque Dios ve tu sencillez y tu humildad. No, es porque esa mujer no tenía esposo, era viuda, no tenía nada, dio todo. Eso es liberalidad. Para esa mujer eso era un donativo copioso, porque dio todo lo que tenía. No agarró y dijo, yo solamente tengo 2 blancas, no puedo dar. Como aquella mujer que había una escasez, la viuda, y vino el profeta y le dijo, mira, tengo hambre, hazme comer. Y la mujer, su lógica le hubiera dicho, lo único que yo tengo es esto para hacerlo, comer y echarnos a morir, mi hijo y yo. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo la mujer? Se lo dio al profeta. ¿Y qué le pasó? No le escaseó ni la harina ni el aceite. Eso es liberalidad, generosidad. ¿Ves? Eso no es cuota, eso no es cobro, eso no es obligado. Tienes la libertad, hermano. Porque no hacemos discipulado, porque el discipulado es un método de crecimiento. Si yo le digo, Paper, tienes que traer la semana que viene 2. Cristian tiene que traer 2. A la semana siguiente, ¿qué somos? El doble. Pero a lo mejor él lo hace obligado. Créanme. Yo vi gente divorciada por causa de tener tantas células de crecimiento que no tenían tiempo de atender a su mujer y a su esposa. Yo mismo abandoné a mis hijos porque tenía 144 discípulas. Teníamos como 30 células de crecimiento y todos los días tenía que salir y dejaba a Yanubi cuidando a mis niños. Y la dejaba sola porque tienes que cumplir. Y es más, me dijeron que en el sobre de la célula tenía que meter para aquella época 500 bolívares, porque el pastor sacó la cuenta y dijo, si hay 500 células de crecimiento, y le estoy hablando con toda la sinceridad, y cada una pone 500 bolívares, semanalmente vamos a recoger tanto. Y vi gente, las células se hacía, el que abre la casa es Grisel, el discipulador es el que enseña, y yo soy el tutor, es decir, alguien que voy a estar como el Timoteo, porque todo te lo meten en la Biblia. Un día que ya no esté, cuando crezca y ya seamos 30, yo me voy con las otras 15 y tú te quedas con las 15. Métodos de crecimiento. Y yo vi muchas veces al discipulador o al tutor metiendo los 500 bolos porque los que vivan para la célula no tenían plata. Y para que no te formaban un lío, porque créanme que nos formaban líos y yo como la naturaleza caída que tenía antes, porque ahora ya yo no soy así. Un día me paré y le dije, disculpe, ¿puedo decir algo? Y él dijo, sí, claro. Y le dije, mire, yo le voy a decir una cosa, la que se mete en el barrio, yo. La que toca la puerta en las casas, yo. Porque él dijo, aquí nadie hace nada, yo soy el buey, yo soy ustedes, y no hay dinero, y no sé qué. Y yo me molesté en la carne, porque era una obra en la carne. Y le dije, pero si yo voy de casa en casa, toco la puerta, busco la gente, buscaba a las mujeres, me las llevaba, vamos, las llamaba por teléfono, porque te ponen un día, tienes que llamar todos los lunes, obligado. Pregúnteme dónde están mis discípulas. Bueno, aquí está Alegría y Grisel. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es, ¿y a quién nos lleva el Señor en este tiempo? A saber utilizar la libertad, a que aprovechemos este tiempo de crecimiento para madurar, a que reconozcamos que no todos estamos maduros, a que hay muchas cosas que aprender y a que el saber ser libre, saber la libertad para poder aprovechar las promesas que Dios nos dio. Amén.